Bien, estábamos viendo el sistema cinético, hemos visto ya cantidad de movimiento y momento cinético, y nos falta ahora, que es lo que vamos a ver aquí en esta parte, energía cinética y primer teorema de Koenig. Voy a ponerlo así, energía cinética y primer teorema de Koenig. Bien, la energía cinética la habíamos visto desde el punto de vista de la dinámica de una partícula aislada. ¿Cómo se evaluará para un sistema de partículas? Pues es sencillo. La energía cinética va a ser la suma de lo que cada una de estas partículas, como esta, contribuyan. Voy a ponerlo así, la suma desde i igual a 1 hasta n número de partículas que haya de 1/2 de mi por el vector vi por sí mismo. ¿Vale? Esta es la versión discreta. Si hay un conjunto de partículas, pero también en un continuo, y sobre todo esto lo veréis más en mecánica de fluidos o en mecánica del continuo, se puede poner como la integral extendida al volumen en el que se dé de 1/2 del vector velocidad por sí mismo por diferencial de masa. Esto nosotros sí lo veremos, pero lo veremos en el contexto del sólido rígido, que es un caso particular de continuo. Lo veremos en la siguiente semana. Ya digo, esto es la versión continua. Ya veréis que para hacer esto nos van a aparecer propiedades inerciales, con lo cual habrá que darle un buen repaso a toda la parte de geometría de masas, momentos de inercia. ¿Vale? Bien, fijaros que en este sistema la posición de una partícula cualquiera, como la RI, se puede poner como RG más un vector relativo, que voy a poner así RG API. ¿Vale? Es decir, el vector que posiciona, por ejemplo, la partícula M4 de aquí a aquí es conectar primero con el centro de gravedad y después del centro de gravedad, perdón, a esa partícula. Esos son estos dos vectores. ¿Vale? Voy a quitar porque es una decomposición básica. Con la velocidad ocurre igual. VI va a ser igual a VG más V GPI, la velocidad relativa al centro de gravedad que se mueve con velocidad VG, que era ese promedio estadístico ponderado de velocidades. Bueno, pues fijaros que si yo introduzco la expresión de la energía cinética a esta descomposición, voy a tener que T vale la suma desde i igual a 1 hasta n de 1/2 de mi, y ahora lo que hago es el producto escalar de VG más la relativa VGPI. Lo repito aquí y vamos a hacer el producto. Vamos a poner en juego al centro de gravedad y vamos a ver si obtenemos alguna conclusión, que va a ser este teorema de Koenig. ¿Vale? Fijaros, esto va a ser la suma. Lo voy a poner mejor aquí debajo para que lo veamos mejor. Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de 1/2 de mi. Al hacer estos productos escalares aplico propiedad distributiva. VG por VG va a ser uno de ellos, es decir, una cantidad fija. VG no tiene el sub i, por lo tanto para este sumatorio es como si fuera una constante, ¿vale? Más la suma desde i igual a 1 hasta n de 1/2 de mi por VGPI, es decir, la relativa, más, aquí va a aparecer dos veces, voy a ponerlo así, suma desde i igual a 1 hasta n de mi, ya le he quitado el 1/2, porque es este término cruzado, VG por VGPI, y luego al revés VGPI por VG. Lo voy a poner así, VGPI.
Bien, fijaros que este término de aquí, voy a ponerlo aquí mejor, este término de aquí, VG puede salir por delante. Se puede escribir como VG porque es una constante, por suma desde igual a 1 hasta n de MI por VG PI. ¿De acuerdo? Y fijaros, cuando yo me calculo la velocidad del centro de gravedad respecto de un sistema que ya está en el centro de gravedad, ¿vale? Puesto que VGPI es como si yo trasladase este sistema de referencia al centro de gravedad, es decir, como si hiciese esto y observase qué ocurre pero relativo a un observador que se está trasladando con el centro de gravedad X, Y, Z. ¿Vale? VGPI es como si estoy aquí, ese observador va con velocidad VG y observa las velocidades relativas. No observa Vn, observa Vn menos Vg. Esta velocidad relativa, voy a ponerlo aquí, VGPI es la velocidad que tenga en el sistema absoluto menos la velocidad del centro de gravedad. Bueno, pues cuando calculamos la velocidad del centro de gravedad respecto a este triedro que se está moviendo con velocidad VG, nosotros ponemos que VG respecto a ese triedro vale 0, porque es la velocidad relativa de, digamos, este punto se está moviendo con VG y para observar la relativa le resto VG, me saldría 0. Pero eso se puede calcular como, ponemos aquí la masa, la suma de MI por la velocidad relativa a PI. Y si esto sale 0 es porque este numerador sale 0. Por lo tanto, esta cantidad, que no viene, que es esto, ¿vale? Es esta suma, perdón. Esta suma, hemos visto que vale 0, ¿vale? Por lo tanto, este término vale 0. Y aquí lo que tengo es que la energía cinética se descompone en VG por VG es una cantidad fija y un medio de MI, el un medio también sale y la suma de MI es la masa total. Lo voy a poner de una manera más compacta, un medio de la masa, toda la masa del sistema por VG al cuadrado, más un término que voy a añadir aquí, que es la suma, voy a ponerlo así, perdón, energía cinética relativa, ¿vale? Que es este de aquí. Y esta descomposición, que la vamos a ver mucho en dinámica del sólido rígido, tenéis que aprenderosla muy bien. Y se parece a algo que ya vimos en momentos de inercia. Para un observador que está lejos, que está aquí, ¿vale? Esta nube de puntos puede llegar a verla como un punto, ¿vale? Y para él la energía cinética vale un medio de la masa por VG al cuadrado, ¿vale? Si yo dibujo aquí un punto, mi modelo de punto material realmente al meter el zoom, a lo mejor son realmente una nube de puntos, ¿vale? Pero al ponerlo suficientemente lejos, un observador dirá, la energía cinética vale un medio de toda la masa del sistema por VG al cuadrado, porque no es capaz de percibir esta nube de puntos. Sin embargo, realmente hay una nube de puntos. Ese es este término de energía cinética relativa. Ese término tiene en cuenta cómo se mueven de manera relativa al centro de gravedad. Pensadlo un momento, vamos a aplicar esto, y fijaros. Si yo tengo un sistema de partículas, cuando yo idealizo algo como punto material, digo que esto tiene una masa m y se mueve con velocidad vg, digo que la energía cinética vale un medio de m por vg al cuadrado. ¿De acuerdo? Sin embargo, si esto no es exactamente así, sino que al ampliarlo realmente es un punto, pero es una nube de puntos, en la cual hay un punto matemático ficticio que es el centro de gravedad. Si la velocidad de los puntos cercanos se parece mucho a VG,
el término de energía cinética relativa, que vale 1/2 de la suma de MI por las velocidades relativas al centro de gravedad, ¿vale? Este módulo al cuadrado, será prácticamente 0. ¿Por qué? Porque las velocidades relativas y las velocidades de esta nube de puntos se están moviendo de una manera muy parecida al centro de gravedad. Esto será prácticamente 0. Pero si los puntos lo que están haciendo en ese instante, por ejemplo, es expandirse respecto al centro de gravedad, hay velocidades relativas así, ¿vale? Esta es la energía cinética relativa, es la que un observador que está subido en el centro de gravedad percibe de las partículas que tiene al lado. La energía cinética relativa, en ese caso, como 1/2 de la suma, desde igual a 1 hasta n de mi, por VG pi al cuadrado, puede que sea un término netamente dominante frente al otro. ¿Cómo podemos verlo en un ejemplo? Imaginad un sistema de partículas, una masa m, y me sale que la velocidad del centro de gravedad es prácticamente 0. Pero realmente hay una nube de puntos que se está comportando de esta manera. Se están expandiendo y en promedio, cuando yo me calculo la velocidad del centro de gravedad, me puede llegar a salir 0. O imaginad una explosión, ¿no? Una explosión, aquí hay un punto y cuando hay una explosión las partículas salen, pero el centro de gravedad prácticamente se conserva ahí, no se mueve. De hecho, se conserva, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrirá? Que en el caso de un sistema de partículas de tipo explosión, lo que vamos a tener es que la energía cinética, que se compone de dos términos, la suma desde igual a 1 hasta n de mi por la velocidad relativa, ¿vale? Este término va a ser prácticamente 0 y este término de aquí va a ser el que contribuya, sobre todo, ¿vale? En general, en el capítulo siguiente veremos que para sólido rígido siempre vamos a distinguir entre lo que le pasa al centro de gravedad más la forma de moverse los puntos en torno al centro de gravedad, que en el caso concreto del sólido rígido, este término de aquí únicamente se deberá a rotaciones, ¿vale? En el sólido rígido. Porque los puntos no se pueden dilatar respecto al centro, ya que mantienen sus distancias. Bien, vamos a entrar ahora en ver el sistema dinámico en un sistema de partículas y para eso pues he representado aquí 3 partículas. Ahora no me importa la masa que tengan porque lo que estoy viendo son las fuerzas y momentos que vayan a generar pues respecto a algún punto externo como el punto A. El sistema dinámico es muy sencillito. Por una parte vamos a tener la resultante, que será simplemente, sabemos que las fuerzas interiores se van a anular por parejas, esas fuerzas que he representado de interacción interiores, y la resultante R la puedo poner como la suma, esto ya lo vimos en su momento, en estática, suma desde igual a 1 hasta n de las fuerzas externas I, más la suma desde I a 1 hasta n de las fuerzas internas en la partícula I, ¿vale? En general esto sabemos que al final se va a anular la de esta con esta y únicamente contribuyen las fuerzas exteriores, ¿vale? Es decir, la suma desde igual a 1 hasta n de las fuerzas exteriores, ¿vale? Va a ser la resultante. Por otro lado, tenemos el momento, que también vimos en estática al principio, de la introducción a la estática y a la dinámica, que el momento en un punto externo como el A, momento en A, se va a evaluar como la suma de los momentos de cada una de estas fuerzas, es decir, API, a cada uno de estos puntos, de A a 1, de A al punto 2, API, vectorialmente por las fuerzas exteriores que haya, más las fuerzas interiores que haya en I. Y esto vimos que al final las fuerzas interiores nuevamente no se cancelan los momentos y va a quedar como la suma desde igual a 1 hasta n
de API vectorialmente por la fuerza exterior I, ¿vale? Y esto jamás es cosas como AG vectorialmente por la resultante, ¿vale? Hay que hacerlo y sumarlo, ¿de acuerdo? Esto ocurre en sistemas de vectores paralelos, como vemos en los sistemas planos, pero no se puede generalizar. Yo aquí estoy hablando de una generalización. Continúo. Finalmente, el trabajo de las fuerzas pues vuelve a ser la contribución de cada uno de los términos. El trabajo será la suma, desde i igual a 1 hasta n, de las fuerzas exteriores por el vector incremento de r, más la suma desde i igual a 1 hasta n de las fuerzas interiores, ¿vale?, por incremento de r. Y aquí no podemos decir que este término vale 0. Imaginad que aquí esta partícula y esta partícula hay una dilatación, es decir, esta sale hacia allá y esta sale hacia acá. Y las fuerzas internas sí que están trabajando, no se anulan, ¿vale? En general lo que vamos a tener es trabajo de las fuerzas externas más el trabajo de las fuerzas internas, ¿eh? El trabajo en general será trabajo de las fuerzas externas más trabajo de las fuerzas internas. En un sólido rígido, por ejemplo, esto será 0 porque no cambia la distancia relativa, pero en un sólido elástico, por ejemplo, este término pues sí que contribuye, ¿vale? Fijaros, vamos entonces, para ver un ejemplo numérico de este teorema de Koenig, pues os he preparado aquí también un ficherito en Python en el cual, pues fijaros, vamos a ver si es verdad con números. Este que pone ejemplo 4, verificación de energía. Pues bueno, es muy sencillito de seguir. Tengo 3 masas, 3 posiciones, 3 velocidades, calculo la masa, la posición del centro de gravedad y la posición y la velocidad del centro de gravedad. Ahora voy a calcular la energía cinética sumando para cada una de las partículas un medio de MI por VI al cuadrado, ¿vale? Y ese número lo voy a guardar. Y voy a hacer ahora el cálculo de los dos términos del teorema de Koenig, que son, por una parte, la energía cinética que tiene el centro de masas, es decir, un medio de toda la masa por la velocidad del centro de gravedad, centro de masa al cuadrado, más el término de energía relativa, es decir, se parece mucho a esto, solo que en vez de la velocidad pongo velocidad menos velocidad del centro de gravedad, que es esta velocidad relativa. Y aquí finalmente comparo la energía cinética en G, la energía cinética relativa, la suma de las dos y tiene que ser igual a esto. Como todo esto pone print, va a salir aquí, fijaros. La energía cinética del sistema es 6. La energía cinética del centro de gravedad es 2,16 y la relativa es de 3,83. Y la suma de 2,16 y 3,83 salen exactamente 6, que es lo que quería demostrar. Por favor, haced este ejemplo, interiorizadlo, porque para dinámica del sólido rígido de la semana que viene va a ser importantísimo que interioricéis esto. Y para la dinámica analítica es todavía más importante. Entonces, a ver cuáles son las leyes fundamentales, y para eso lo que vamos a hacer es una tabla en la cual pues voy a escribir lo siguiente. Voy a poner una tabla amplia. Aquí vamos a poner el sistema cinético, los distintos elementos. Aquí vamos a poner la ley, vamos a darle un repaso, digamos, a las leyes básicas. Vamos a ver el principio de conservación. Y aquí el elemento del sistema dinámico con el que vayamos a trabajar. Bien, voy a reservar aquí espacio. Para 3, ¿vale? 1, 2,
y 3. Voy a poner así columnas verticales. Y vamos a ir completando esta tabla. Fijaros, vamos a empezar escribiendo el sistema cinético, la cantidad de movimiento, que se evalúa como la suma desde igual a 1 hasta el número de partículas de MI, PI, y que vimos que es el único que permite evaluar con la información del centro de gravedad. Por otro lado tenemos aquí la resultante, que va a ser la suma únicamente de las fuerzas exteriores. La ley nos dice que la resultante es la variación del vector cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Que en los sistemas de masa continuo, que no varía, pues será simplemente masa por la aceleración del centro de gravedad. El principio de conservación se establece cuando no hay fuerzas exteriores. Entonces, si pongo en ausencia de fuerzas exteriores, si R es igual a 0, este vector en el sistema P se conserva. Esto es típico, por ejemplo, en problemas de explosiones o choques que veremos en la relación de problemas. El sistema cinético, la siguiente cantidad es el momento cinético, evaluado como la suma desde igual a 1 hasta n de API vectorialmente por la cantidad de movimiento PI. Y aquí no podemos hacer más simplificaciones, ¿vale? Para esto es muy importante que A sea un punto fijo. A no se puede estar moviendo. ¿Vale? El momento en A, antes de eso, tenemos del sistema dinámico el momento en A, que se evalúa con la suma desde igual a 1 hasta n de API vectorialmente por FI. Fuerzas exteriores en I. La ley de conservación, pues me dice que el momento que esté actuando vale la variación de HA con respecto a T, ¿vale? Y vuelvo a insistir, A tiene que estar parado, A fijo. ¿Vale? Cuando digo fijo es que VA sea 0, porque si no, no vale esto. El principio de conservación me dice que en ausencia de momentos exteriores en A, entonces HA se conserva. Estos principios de conservación se establecen en general a partir de un determinado T hacia adelante. Si durante unos instantes de tiempo no hay fuerzas o no hay momentos, pasa esto. ¿Vale? La energía cinética, finalmente, va a ser un medio de la suma desde igual a 1 hasta el número de partículas que tengamos de MI por VI por VI. El trabajo va a ser la suma de los trabajos, lo vimos antes, trabajo de las fuerzas exteriores más trabajo de las fuerzas interiores. La ley fundamental lo que me dice es que el cambio en energía cinética se traduce en un cambio en W. Esto es en general. Si hay fuerzas conservativas, o todas las fuerzas son conservativas, entonces hemos visto simplemente que hay un atajo para evaluar el trabajo, que es el cambio en la energía potencial. No confundamos V, velocidad, con energía potencial. Aquí lo pongo con una V mayúscula, ¿vale? Bien, el principio de conservación me dice que en ausencia de fuerzas exteriores, en ausencia de fuerzas que trabajan, ¿vale? Si W es 0, entonces la energía cinética T se conserva. ¿Vale? Esto, por ejemplo, en un movimiento pendular. Lo vamos a ver en la relación de problemas. Si yo no tengo más fuerzas externas, tengo la gravedad, etcétera, pero
un planteamiento que puedo hacer es, vamos a verlo mejor en su momento en la relación, ¿vale? No quiero adelantar acontecimientos. Bien, pues esto es todo por este capítulo, ¿vale? Parece muy sencillo, pero es muy importante que hagáis problemas, porque nosotros muchas veces en exámenes ponemos a veces problemas pequeños, problemas de un solo paso. Y esta parte de dinámica, como voy a acabar como empecé diciendo, viene al final del curso y os cuesta trabajo sacar tiempo para estudiarla. Pero es muy importante que lo hagáis. Es muy importante que lo hagáis. Venga.